Shalom en el Eterno, Shalom en Yeshua HaMashiach Meshicheinu, en Yeshua nuestro Mesías. Hoy quiero compartirles algo precisamente de lo que es la Sara Godolá, la abominación desoladora. Hay muchas versiones tocantes a este tema, pero si nos vamos a ajustar lo que dice las Escrituras, dentro del pueblo cristiano se usa lo que es la hermenéutica, que es el arte de interpretar un texto, que es una palabra griega, ¿verdad? Tenemos que basarnos en lo que dicen la Haketubim, en las Sagradas Escrituras. Bueno, mucha gente, inclusive cristianos, a veces dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nos fijamos en las Escrituras, aunque sí habla de la comunión del Espíritu y del Hijo y del Padre, de Abba Kadosh, esto casi no es muy repetido por gente que creía en aquella época del Mashiach, en Cristo, ¿sí? Bueno, yo no tengo problemas con el hebreo ni con el griego, ¿sí? Vamos a ver las Escrituras. Mateo 24:15. Es Yeshua hablando, ¿sí? Jesús, ¿sí? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Makom Kodesh, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Por qué el Mesías está diciendo el que lea entienda? ¿Será que no es muy posible de entender esto? Verso 16. Entonces los que estén en Yehudea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar de su casa, tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que creen en aquellos días, orad, haced tefilá, pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de Shabbat, el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí en Mateo 24:15 dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, pero en Lucas 21:20 lo dice un poco más claro. Vamos al libro de Gidel, Lucas 21. Lucas 21. Esta es una Biblia cristiana, estoy usando una Reina Valera, ¿verdad? No estoy usando la Biblia en hebreo. Lucas 21:20. Cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En Mateo 24:15 dice, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, los que estén en Judea huyan a los montes. Pero aquí en Lucas 21:20 hay un cambio. Aquí no dice abominación desoladora, sino que dice, cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes. Esto tiene que ver con la ciudad, Ikoshejá, Jerusalén, ¿sí? Ahora, Yeshua usa el término Makom Kodesh, no dice Bet HaMikdash, templo. Dice Makom Kodesh, lugar santo. Para nosotros los judíos, lugar santo puede referirse a un lugar santo, a un Mikdash, un santuario, o inclusive la misma ciudad santa, o el mismo pueblo, como Jerusalén puede ser la ciudad, como puede ser el pueblo, ¿sí? Esa es la mentalidad judía. ¿Qué es la abominación desoladora? Dentro del cristianismo se enseña que la abominación desoladora será cuando el anticristo, después de edificado el Bet HaMikdash, el templo, él se va a meter adentro proclamándose ser Elohim. Pero esta doctrina tiene muchos problemas y es precisamente lo que yo quiero aclarar acerca de esto. Yo sé que en el año 70 el ejército romano de Tito invade Jerusalén, y aunque Tito quiso conservar el Bet HaMikdash, no lo pudo hacer porque una de las teas o sus soldados aventaron flechas que consumieron inclusive cortinas del Bet HaMikdash y se incendió. Como está escrito en Daniel 9:27, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y su fin será con inundación. Hasta el tiempo seguirán las desolaciones, 19 siglos, imagínense. Tito quiso conservar el Bet HaMikdash, pero su pueblo destruyó el templo. Se cumplió literalmente esa profecía. Y Yeshua habló de eso precisamente, el año 70. ¿Ok? Bueno, dentro del cristianismo se enseña que el anticristo se va a meter en el templo judío y se están basando en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver ese capítulo, ¿sí? 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esta es una Biblia cristiana.
las escrituras judías son de derecha a izquierda, entonces sí tengo un poquito de problema. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, en nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis morir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Hoy en día hay muchos que tienen supuestas revelaciones, ¿sí? Y esto puede ser muy peligroso, ¿sí? Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Cuántos saben ustedes que las escrituras sagradas son cartas? Y Geret, ¿sí? ¿Sí? Como si fuera nuestra en el caso de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta palabra griega tiene que ver con divorcio de la Torah, ¿sí? Y se manifiesta el hombre. Podría abundar mucho en esta palabra hebrea, pero quiero hacerlo de una manera muy sencilla, porque sé que hay cristianos que van a ver este video, ¿sí? Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? La apostasía, sin que antes... Ahora, si vamos a ver el contexto de este pasaje, ¿sí? Cuando uno habla en video a veces se equivoca, es muy común, ¿sí? Vamos a leerlo otra vez. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en nuestra reunión con él, me supongo que eso es lo que se llama el arpazo griego, el rapto, como lo traducen, ¿verdad? El arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nada os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El contexto, el Señor. Sin que antes venga la apostasía, antes de que Él venga tiene que venir una apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está hablando de que nuestra reunión con Él, el arrebatamiento y su segunda venida, que Él no va a venir sin que antes venga la apostasía, está claro. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Aquí hay una palabra que dice, se sienta como Dios en el templo de Dios. No dice que se va a sentar en un futuro, dice, se sienta, el contexto, se sienta como Dios. Una pregunta, ¿cómo se sienta Dios en el templo? ¿Físicamente o espiritualmente? Ahora, aquí hay un hebraísmo que dice, el hijo de perdición. Como se le decía a Bernabé, hijo de consolación, algún otro son así, ¿verdad? Bernabé, ¿sí? O hijos de perdición, o hijos de trueno, o hijo de David, son hebraísmo. Dice que, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dónde encontramos ese hijo de perdición? Lo vemos en Juan, vamos a ver la Besorá, Yohaná, Juan, ...17... es una tefilá que está haciendo Yeshua, ¿sí? Juan 12, perdón, Juan 17, Juan 17, 12, Shenei Absar, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. El hijo de perdición. Juan 17, verso 12, y hablaba de Judas de Keriot. Aquí vemos que Yeshua, o Mashiach, o Cristo, como tú le conoces, llama a Judas el hijo de perdición. ¿Dónde encontramos este hijo de perdición? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Puedes ver todo el capítulo, si yo me equivoco con el paso aquí en las referencias. Es un hebraísmo. Aquí no está hablando de un anticristo metiéndose en el templo judío, puesto que va dirigido precisamente a los cristianos en Tesalónica, que no se dejen mover ni por iluminados, que tuvieron una revelación por espíritu, ni usando las cartas de Pablo, es decir, la Biblia, porque son cartas, diciendo que el Señor va a venir, porque el Señor no va a venir sin que antes venga esta apostasía. Pero no es una apostasía de que se salen de una iglesia, sino que es una apostasía de, esta palabra significa salirse del camino, aún estando dentro de la iglesia. Eclesía, que significa asamblea de los griegos para cuestiones políticas y sociales, se tuvo que traducir así, pero la palabra correcta no puede ser eclesía, iglesia.
porque tiene que ver con cuestiones políticas de los griegos, pero así se tradujo en griego porque en esa época pues, muchos no hablan hebreo, entonces griego, ¿sí? Entonces el problema con el griego, ¿sí? Es keila, congregación. Okay. ¿A qué se refiere Pablo? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el hijo de perdición. ¿Cómo le llamó Yeshua a Judas? Juan 17:12, el hijo de perdición. Vamos a ver en Juan 66, Yohanan, el Evangelio, Juan capítulo 6. ¿Sí? Él tenía 70 discípulos, ¿sí? Que ya no andaban con él. Juan 6, Juan 6, 66. Y algunos católicos dirán que se refiere a los protestantes. No se refiere a eso. ¿Sí? Juan 6, 66. Vamos a ver aquí el pasaje. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 17 de Juan capítulo 6. Juan 6, verso 67. Dijo entonces Yeshua a los Shenei Absar, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Mashiach, el Ben, el Jai, el Hijo de Dios. ¿Sí? El Hijo de Dios, viviente, el Jai. Yeshua le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? 71, hablaba de Judas de Keriot. Yeshua en Juan capítulo 6, verso 70-71 le dice a Judas diablo, pero también le dice el hijo de perdición. 17-12 de Juan. Este hijo de perdición lo encontramos precisamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No está hablando de alguien que se mete en un templo físico, porque la gente que conoce griego koiné sabe perfectamente que Pablo aquí cuando dice templo no está hablando de la palabra girón, templo físico, sino templo figurativo, naos. Aquí tenemos que ver que fue escrito en griego koiné. No podemos estar tratando de inventar cosas. Aquí está hablando Pablo de una apostasía dentro de la iglesia, que hay iluminados que dicen que el Señor les habló y usan hasta las escrituras, ¿sí? Nuestra base debe ser las escrituras de cualquier revelación sobrenatural que tengamos, ¿sí? Se sienta como Dios haciéndose pasar por Dios, con todo engaño de iniquidad. Para los que se pierde esa palabra, inicuo significa sin Torah, sin ley judía, no sujeto a la ley judía. Ustedes pueden conseguir una Biblia, que significa palabra clave, que es una Biblia cristiana, que tiene hebreo y griego, se las recomiendo. Y aquí van a encontrar claramente lo que dice el hebreo y el griego. Y ahí está hablando, dice inicuo, cuyo advenimiento es con señales y prodigios mentirosos, por todo engaño de Satanás. No está hablando de judíos apóstatas, de un templo donde se mete un anticristo físico, aunque claro que sí existe el anticristo, ¿sí? Pero su espíritu ya está operando en muchas iglesias, inclusive cristianas. Dice inicuo, o sea, sin Torah, sin la ley judía, no sujeto, es lo que dice el griego, nomos, anomía, ¿sí? Vamos a seguir leyendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? Cuando dice hijo de perdición, no necesariamente dentro del judaísmo se puede referir a una sola persona, sino a varias, ¿sí? 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver las escrituras. Como les digo, yo tengo mi Biblia de derecha a izquierda. Ok, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando Dios estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? El contexto. ¿Qué es lo que lo detiene? Algunos piensan que se refiere al Espíritu Santo, pero no puede ser, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días. ¿Sí? Okay. Después, ustedes pueden encontrar las referencias. Quiero hacer un mensaje sencillo y corto, precisamente porque este video es corto, precisamente para checar qué es lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Dice, porque ya está, verso 7,
en acción el misterio de la iniquidad. Pueden buscar ustedes lo que significa iniquo en el griego, no sujeto a la Torah, no sujeto a la ley judía. ¿Sí? Solo hay quien al presente lo detiene, así que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él se va a hacer pasar por Dios, señales, prodigios y milagros. Este hijo de perdición. Gente como Judas. ¿Sabían lo que hacía Judas? Vamos a ver Mateo capítulo 10. Matillahu. Mateo capítulo 10. ¿Sí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí?, son estos: primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo, Johanán su hermano, Filip, Bartolomé, Tomás, Mateo, Matillahu el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Yehuda Queriot, el que también se entregó. Judas sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, con una unción impresionante. Cristo lo mandó. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. No, la palabra ahí no necesariamente tiene que decir que es el Cristo, sino yo soy el ungido. ¿Sí? Y harán señales y prodigios y milagros. Cuando dice la Biblia, engañarán a muchos. Esta palabra griega la encontramos en 2 Tesalonicenses. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa palabra, ahabá, emet, amor por la verdad, se refiere precisamente dentro del pueblo judío, y Pablo lo entendía muy bien, como la Torá, lo que se conoce como el Pentateuco, 5, y teuco, que quiere decir funda donde se ponían los rollos, que se conoce como el Humash, Moshe Abdeja, los 5 libros de la Torá. Pero la Torá no solamente son los 5 de Moisés, la Torá es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Geyaná o el Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, aquí vemos a este hijo de perdición, a quien Cristo llamó diablo, le llamó el hijo de perdición, manifestándose en los últimos días en una apostasía con señales y prodigios y milagros, pero desviando a la gente totalmente de lo que es la ley de Dios. ¿Sí? Que malamente se tradujo ley, nomos, no es ley. La palabra ley en hebreo viene, es Torah, instrucción, guiar, ¿sí? Eso quiere decir la palabra Torah. La tradujéramos malamente en griego nomos, ley, pero la palabra ley también existe en hebreo y es dato. Y aquí no está hablando de dato, sino Torah. Anomía, no está sujeto a la Torah, a la ley de Dios, no está sujeto a la ley judía. ¿Sí? Okay. Bueno, ok. Tenemos que entender que también este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2 fue escrito por Pablo en griego koiné. Y cuando habla del templo no está hablando de un templo físico. ¿Ok? Entonces vimos ahorita en Mateo 24:15 que habla de una abominación desoladora en Macón Kodesh, un lugar santo. En Lucas 21:20 habla de que es la ciudad de Jerusalén la que es caída por estos ejércitos. ¿Sí? Ahora, tenemos que ver también que cuando habla de las escrituras de Mateo 24, 15, ¿sí? 16, 17, o Lucas 21:20, es el cumplimiento de lo que pasó en esa época, en el año 70, descrito en Daniel 9:27. Y vamos precisamente a ver ese pasaje de Daniel 9:27. ¿Okay? La palabra de Dios, Daniel 9:27. Daniel fue escrito en hebreo y partes en arameo. Daniel 9:27. ¿Ok? Daniel 9:27 dice así. Dice. Vamos a leer desde el pasaje de Daniel 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí habla de una orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora recordemos que cuando habla del Mesías, está involucrado ahí las 2 venidas como si fuera una sola. Aquí está hablando de 2 restauraciones de Israel. La historia lo ha demostrado. Una fue en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Nehemías, y otra fue dada el 29 de noviembre de 1947, cuando fue dada la orden por la ONU para restaurar Jerusalén.
aunque sea como capital internacionalizada. ¿Ok? Pero aquí dice, sabe pues, entiende que de la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, hay dos periodos, 62 y 7 semanas. Las divide y no las une. Muchos cristianos juntan 62 más 2 para dar 69, ¿sí? Y poner una semana de 7 años que se supone que el anticristo hará un pacto con la nación de Israel, lo cual es falso, ¿sí? Porque es hacerle violencia al texto, porque en el siguiente versículo las divide. En el versículo 26 dice, a las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 62, hay dos órdenes para restaurar Jerusalén en este pasaje. Por eso dice, ¿sabe pues que entiende que la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Recuerden que ese texto habla de las dos venidas en un solo texto. Habrá dos periodos, 62 y 7, no las une, para dar 69. El versículo siguiente nos da la respuesta. A las 62 semanas será quitada la vida del Mesías. En el hebreo dice será cortado. O sea, habla del periodo de la circuncisión, cuando él nació. Pero aquí lo traducen quitado. Aunque la circuncisión habla de la cruz en un sentido figurado, él llevaba la cruz desde el principio. Mucho antes para él no era un evento. Él decía, el que quiere seguir en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Para él no era un evento que iba a suceder solamente en lo físico. Él se negaba a sí mismo. ¿Okay? ¿Sí? Dice, a las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mandan por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Tito, en el año 70. Dice, y al fin será su inundación, y hasta el tiempo de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí dice por otra semana, el hebreo dice Ejad Shavua, y por una semana confirmará el pacto. Pero no es el príncipe el que va a confirmar el pacto. El versículo vuelve al Mesías. Él muere después de las 72 semanas. Viene el pueblo de un príncipe, Tito, destruye la ciudad y van a seguir las guerras. Y él confirmará el pacto. El versículo vuelve al Mesías. Él confirmará el pacto con los muchos. Por una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Y muchos se involucran que es el anticristo quien entra aquí. Que se supone que es el príncipe que ha de venir. No está hablando de eso. Está hablando de cuando el ejército de Tito destruyó el templo, lo quiso conservar, fue en el año 70. Y aquí está hablando de alguien que murió después de 62 semanas y que él hace un pacto y lo confirma. La palabra en hebreo es Gavir, le Rabin, Gavir quiere decir, viene la palabra confirmar, cumplir. Esta persona no lo invalida después de 3 años y medio, lo cumple. Y hace un pacto con los muchos. Si ustedes van a Mateo 26, 28, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Aquí vemos un pacto con los muchos. ¿Sí? Por una semana confirmar el pacto con los muchos, y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Aquí está un problemón. Muchos confunden sacrificio y ofrenda con el continuo sacrificio. Es que la Biblia dice que el anticristo quitará el continuo sacrificio, el Hatamid. El Hatamid no es el Sebacto, no es el Sebat Minja que aparece en Daniel 9:27. Aquí está hablando del Mesías, que él quitó el sacrificio y ofrenda. Viene en el libro de Hebreos, aquí lo tengo yo anotado, ¿sí? Hebreos capítulo 10, ustedes lo pueden ver, 10, del 4 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agradan, más me preparaste cuerpo. Quita esto para establecer esto último. En esa ofrenda hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Está hablando del Mesías, no está hablando de este príncipe que ha de venir. Vean el contexto, ¿sí? A la mitad de la semana harás sacrificio y ofrendarás cesar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo queda? Si hubo una restauración en el tiempo de Nehemías hasta la venida del Mesías, que fue el 62, falta una de 7 semanas, que se cumplió precisamente en 1996, después de su restauración Israel, tuvo un gran jubileo. Celebraron el primer aniversario desde que el rey David estableció Jerusalén, la capital del reino. Eso está documentado hasta en periódicos, lo pueden buscar por internet, ¿sí? Falta un periodo de 3 años y medio, que él tiene que confirmar esa semana al final de los 3 años y medio. Y es cuando la ciudad de Jerusalén será hollada 42 meses. Hollada. Al final pierden la ciudad. Se pierde la ciudad, ¿sí? Recordemos que los dos testigos van a profetizar por 1260 días precisamente. Y cuando ya han acabado su testimonio, dice, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Sí? Ahora, ok. Ahí estamos viendo eso, ¿sí? Ahora, sabemos que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué es la abominación desoladora? Para nosotros los judíos, la sola presencia de gentiles alrededor del muro del templo ya es una abominación. Con el simple hecho de que
ahí esté la presencia de gentiles, ya no se puede hacer el shaharit, ni el minja, ni el arbit. O sea, ya se contaminó el santuario. Por eso, ustedes pueden ver en el libro de Hechos 22, cuando Pablo, supuestamente mente griegos, porque metió, no sé si a Tito, ¿sí?, empezaron a decir que él había metido griegos en el templo y empezaron a cerrar las puertas, porque se contaminó con la presencia de gentiles. Entonces, dentro de la mentalidad judía, la sola presencia de gentiles alrededor de Jerusalén, por eso basta para quitar el Hatamid. ¿Qué es el Hatamid? Las oraciones que se hacen, el Shaharit, el Minja y el Arbit, las tres oraciones en el Muro de Lamentos, en el Kotel, que es la fortaleza del templo que quedó después de la destrucción en el año 70. Yeshua dijo que no quedaran piedras sobre piedras sin que no fuera removida. Sin embargo, hoy en día hay piedras todavía. Esto habla de una destrucción futura de Jerusalén, tristemente, en la cual el Mesías va a intervenir, ¿sí? Muchos piensan que la abominación desoladora habla, como ya lo aclaré, de que el anticristo se mete en el templo. En primer lugar, no va a haber templo. Yo sé que muchos ya están haciendo ensayos, hay levitas en Israel, ya se tiene el arca, la vaca roja, ya se tiene el altar para hacer sacrificios, pero no se puede hacer el templo porque hay dos mezquitas dentro del muro del Kotel, del Muro de Lamentos, la mezquita de Acción, la mezquita de Omar, y según la ley de Moisés no puede haber un templo sin un atrio santificado. La ley judía lo prohíbe y la ley musulmana menos, ellos no lo van a permitir, ahí va a haber una guerra. En Apocalipsis capítulo 11 nos da más claridad, dice claramente, mide el templo de Dios, sus medidas, pero el patio no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos se hollarán la ciudad santa 42 meses. Habla de hollar la ciudad, no habla de entregar un santuario. Yo sé que en Daniel habla de entregar el santuario y eso se cumplió cuando Antíoco Epifanes profanó el santuario, ¿sí? Yo no estoy negando la presencia de que exista el anticristo, sí existe, pero quiero decirles que la interpretación tiene muchos errores. Ahora, para terminar, dice en el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que lo mate con la espada este hijo de perdición. Una pregunta, si ustedes van a Apocalipsis 19 y 20, Cristo en la segunda venida no mata a la bestia, sino que es lanzado vivo junto con el falso profeta dentro del lago de fuego. Dice, los demás fueron muertos con la espada del que montaba el caballo blanco y su ejército. Shalom, bendiciones.